En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español, Bernardo Klicksberg que les habla, Klicksberg que en medio de la turbulencia fenomenal que vive el mundo, tratando de entender junto a ustedes algunos elementos racionales para agregar humilde aporte a la gigantesca tarea que hace a diario Radio High. Radio High, ¿cuánto le debemos a Radio High por su gran labor, por la continuidad judía y por las nuevas generaciones? Más de 30 años en que Miki Stuerman fundó, dirige, preside Radio High, un fenómeno de la cultura judía, de una gran contribución al judaísmo latinoamericano, iberoamericano y al Estado de Israel. Miki siempre junto en esos años con Danny Salzman, entregando calidad periodística y empeño y fuerza. Y estamos con Rocío González, esta fantástica locutora que nos ayuda de tanto en todos los terrenos. Queridos amigos, se suceden las novedades en pocos días, algunas muy importantes que pasarán a la historia. Desde ya que la noticia es y seguirá siendo por una cantidad de tiempo importante el derrumbe de la dictadura de Assad, de Al-Assad. eh, es un hecho totalmente fuera de la historia ordinaria, pertenece a lo que los historiadores llaman la historia de larga duración. Hay acontecimientos históricos contingentes y hay acontecimientos históricos que afectan la larga duración. ¿Cómo llamar a una dictadura que empezó en 1970 y cayó en el 2024? Empezó con Hafez al-Assad tomando el poder total en Siria y terminó con su hijo al-Assad huyendo el primero a la cabeza de los que huyeron, una rata, ¿no? Huyendo el primero sin ocultando su vida a todos sus seres cercanos cuidadosamente para poder escaparse protegido por la aviación rusa, ocultando todo signo, volando a baja altura para ocultar toda posible detección por los radares. 54 años de dictadura. Hay dictaduras y dictaduras, ¿no? Todas son infames, pero hay algunas que son horrorosas. Y esta
pertenece sin duda a estos 54 años de dictadura, el arqueo, digamos, que el pueblo sirio está haciendo, el que quedó, qué destrucciones centrales protagonizó la dictadura, está descubriendo permanentemente cosas que van casi más allá de la imaginación. Por un lado, la dictadura de Assad trató de asegurarse de que no quedara ningún derecho humano. Los derechos humanos son una interferencia, la defensa de los derechos humanos y la sola invocación de los derechos humanos son una defensa frente a las dictaduras, y las dictaduras les temen, y barrió con todos los derechos humanos, dejó la cárcel más horrorosa probablemente de nuestro tiempo. En realidad dejó, transformó a más de 100.000 personas, se calcula, que pasaron por la cárcel de Al-Assad, y en el momento mismo de la huida final de 30.000 personas en la cárcel. En la cárcel es una manera de hablar, porque era mucho más que una cárcel ahí, era amontonados, durmiendo parados, no cabían en en las mazmorras, casi sin comer, vulnerables a todas las epidemias, muriendo a diario sin atención médica ninguna, transformándose en esqueletos. Todo lo que hemos visto en los campos de concentración, de la infamia total, estuvo presente en estos campos de muerte y exterminio y tortura, los gritos de tortura a toda hora, para hacer dar un mensaje de que nadie podía oponerse al dictador. En un caso, el padre, Hafez al-Assad, era un miembro prominente de las Fuerzas Armadas y de las Aluitas, que es una de las sectas de la población siria. Ellos son solamente el 10% de la población, es una minoría total, pero tomaron el poder por asalto, y ese 10% controlaba la vida en todos los aspectos del otro 90%, salvo los rebeldes que lograron mantener una pequeña provincia a salvo del régimen en los enfrentamientos para intentar cambiar la suerte del pueblo sirio, en donde se masacró y se masacró. Aquella masacre, por ejemplo, legendaria, 20.000 personas de una sola vez, de el padre de Assad, y las masacres que siguieron al intento de primavera árabe. 500.000 de personas fueron asesinados por Al-Assad hijo. eh, Se suponía que iba a haber una diferencia, porque el padre era un altísimo oficial, pero el hijo lo mandó a estudiar a Londres, había graduado de oftalmólogo, era un doctor.
y que la llegada del doctor iba a cambiar las cosas. No se puede hablar de las agravó porque no hay límites. Cruzaron la línea roja de las pesadillas más horrorosas, ambos, padre e hijo, todos los días, virtualmente. El pueblo sirio se encontró con que no podía abrir las cárceles más allá de los límites de los candados, y las cerraduras, porque había pisos uno debajo de otro y las celdas de abajo eran inmunes a todos los métodos de abrir, de descubrirlas mismo, porque era toda una arquitectura de piso abajo de piso, casi sin ningún rayo de luz, y protegida eléctricamente para que no se pudiera abrir. Todavía sigue la apertura, hay miles y miles buscando en las cárceles algún rastro de sus familiares desaparecidos. Cuando estamos hablando de familiares desaparecidos, estamos hablando de personas que fueron arrojadas a la mazmorra, en numerosos casos, cuando tenían 18 años, 17 años, hombres, mujeres, madres embarazadas y niños que podían extraer con torturas de los niños de las cárceles de Assad. Eh, los sobrevivientes eran pocos y desechos. Ese es uno de los legados. Otro de los legados fue la corrupción en escala gigantesca. Todo debía ser a favor de la corrupción y de la rapiña. La familia gobernante, sus familiares inmediatos, que encubrían y servían de testaferros para sacar riquezas, tesoros, se apropiaron de todo lo que era apropiable y enviaron, hicieron inversiones, por ejemplo, comprando decenas de apartamentos de lujo en Rusia, en la que tenían, de la que tenían toda la protección, las dos bases rusas, la base aérea y la base naval, se instalaron en forma permanente para cuidar al régimen, colaborar en la destrucción de todo foco de rebelión, y tener poder controlar un país que fue un eje muy importante en la búsqueda de aniquilar al Estado de Israel. Por Siria pasaron toneladas de armas y estaban estacionadas toneladas de armas, entrenamiento para la empresa de la destrucción, todas las formas de apoyar a Hamas y a Hezbollah, el eje Siria, Hamas, Hezbollah y detrás Irán, el gran proveedor de armas modernas, de los drones de última generación. Y por si faltaba algo,
ahí Assad en primera línea en las armas químicas y bacteriológicas, preparando las posibles acciones más infames que el género humano haya soñado, superando a los gases de Ciclón B, de los campos de concentración nazis con armas químicas capaces de matar a velocidad y por medios eh, cuestionados una y otra vez por todos los tratados internacionales. Assad, el oftalmólogo, su esposa era la pareja ideal, cada vez se sabe más y se sabe que eh, este ángel de la muerte tenía una esposa digna de de sus horrores. Se había preparado en alguna de las principales instituciones empresariales financieras. Tenía entrenamiento de primera línea en cómo evadir de las leyes fiscales, cómo usar paraísos fiscales, robar, eh, transfiriendo fortunas a los cuñados, primos, etcétera, eran el complemento ideal para ocultarlos, pero ella tenía los recursos tecnológicos, era completa, un completo máster en altísimas finanzas para poder entre ambos rapiñar y rapiñar al pueblo sirio y a todo aquello que fuera el posible objeto de corrupción. Llegó un momento en que uno de los familiares a los que se transfería y se transfería fondos que realmente eran de propiedad de la pareja central, estaban allí a préstamo, digamos. Uno de los familiares llegó a tener la mitad del Producto Bruto de Siria y malquistó con el dictador y tuvo que devolver y salir apresuradamente para no perecer rápidamente. Se sabe hoy también que de Alois Brummer. Alois Brummer fue el asistente principal de Eichmann. Eichmann decía, es mi mejor hombre sobre Alois Brummer. Desde muy joven se especializó en deportaciones, en planificar los trenes que llevaban directamente a las cámaras de gases. Se jactaba de que enviaba, que con frecuencia le tocaban cargamentos que superaban todas las cifras anteriores, porque él los planificaba muy cuidadosamente. Y cuando terminó el holocausto y se lo buscó y buscó y buscó dónde estaba el asistente de Eichmann, logró con la ayuda de los amigos de los nazis, de las instituciones que se prestaron al juego de darles pasaportes falsos, identidades falsas,
logró escaparse primero a Egipto y después a Siria. Y en Siria fue recibido con grandes honores por Assad padre, que le dio plena acogida y Brunner era uno de los asesores técnicos principales de la instalación de las cárceles y de las torturas y de cómo aniquilar toda oposición. Estuvo trabajando arduamente al lado del dictador, un nazi que murió finalmente en el de 2010 en la cárcel porque en algún momento se malquistó con... era muy fácil malquistarse con el dictador y sus secuaces inmediatos y fue a parar a la cárcel de donde pasó sus últimos años. Eh, Hasta eso, hasta el asesor nazi con antecedentes de trabajo este, estuvo implicado. Hoy se sabe también bastante, se seguirá sabiendo mucho más cómo el dictador preparó su vida, lo que revela todo su carácter. Ahora el dictador está tratando desde Rusia en sus primeras declaraciones de hacer lo que hacen los dictadores horrorosos en todo el planeta, que es mentir brutalmente, publicando en los medios sociales que él no se escapó, que lo obligaron a escaparse, que los rusos, Putin, que la dominación rusa lo obligó, que él estaba listo para seguir dando la lucha. Miserable rata dictatorial. Todos saben que ocultó hasta el último detalle de la huida que preparaba. Pocas horas antes se reunió con algunos de los principales oficiales de su régimen y les dijo que Rusia estaba por intervenir para apuntalar a la dictadura y que pudieran seguir luchando. Ocultó a toda su familia, a todos sus parientes que se estaba por escapar. Le dijo a su secretaria privada que fuera a traducir un documento a su casa y cuando llegó no había ni pista ni rastro de nadie en esa casa. Ocultó a su hermano, el hermano que ocupaba un altísimo cargo militar, que estaba desapareciendo y que los estaba entregando a todos. No le importaba nada de nada, salvo ese avión que le enviaron con todas las protecciones exclusivamente para él, su compañera de trabajo, la máster en corrupción y en ocultamiento de bienes, y sus tres hijos. Así fue como enfrentó la caída del régimen el dictador que se enseñó con las vidas del pueblo de Siria, que mató 500.000 de personas, obligó a que se escaparan para huir la muerte y de la tortura. Casi la mitad del pueblo sirio, 4 millones de ellos a Turquía, que
todo esto tras los telones, tras los bastidores, pero no podemos solo hablar de esto. Asoman declaraciones esperanzadoras de parte del nombrado eh, jefe interino, el presidente interino de Siria hasta marzo del año próximo, un joven de 42 años que encabezó la lucha de los rebeldes y ese recorrido de 12 días en donde cayeron una tras otra los bastiones del régimen casi sin dar batalla frente al empuje de los rebeldes. Se verá dónde siguen, pero por ahora hay signos de moderación significativos, al mismo tiempo que luchas internas. Se verá. No queremos dejar pasar, encomiar la tecnología israelí. La tecnología israelí que fue decisiva para todo la autodefensa del pueblo israelí, sorprendió a todo el género humano. Y la tecnología israelí que sorprende permanentemente, casi todos los días, a través eh, de las startups, de las empresas que crean de la noche a la mañana jóvenes, innovativos, audaces, tecnológicamente con una de las mejores preparaciones del planeta. Y haciendo, construyendo de círculos virtuosos. Hay allí un círculo virtuoso entre los jóvenes innovadores, de las empresas privadas de punta, el apoyo de las universidades de algunas de las 100 mejores del mundo que están en Israel, programas con alta inversión externa que se asocian a las startups israelíes. ¿Saben ustedes, queridos amigos, la cifra más actual que se maneja? Las startups israelíes, estas empresas creadas de la noche a la mañana y de un dinamismo tecnológico fenomenal, simplemente están entre las 10 primeras en inteligencia artificial y en otras áreas de la revolución tecnológica. Son el 20% del Producto Bruto de Israel, producen el 20%, generan el 50% de las exportaciones y generan un tercio de todos los ingresos fiscales de Israel con los empleos que crean y con los empleos directos e indirectos que crean, porque son unos creadores continuos de empleos de alta tecnología y de nuevos mercados que abren en los que están presentes con sus asociaciones audaces. En este mismo momento inventaron una tecnología con inteligencia artificial para hacerlo mucho mejor en sociedad con Hong Kong, para hacerlo mucho mejor en los mercados financieros mundiales. Inventaron toda una línea de tecnologías nuevas para medicina, para tratar de optimizar los resultados en medicina, entre ellas el reciente invento de una nanotecnología que permite guardar
las vacunas contra el coronavirus sin refrigeración, o de la posibilidad de aplicar sin inyecciones, a través de gotas nasales, la vacuna da más resultados. Y lo mismo en agricultura, la agricultura de precisión que ahorra cada gota de agua, eh, y lo mismo en muchísimos otros campos. Las startups están muy presentes en el campo de la energía solar. Son una guía referencial. El campo de la energía solar está creciendo. Ellas han contribuido, las startups israelíes, a bajar totalmente el precio de la energía solar y a mejorar la manera de conservar energía solar. Ahora mismo hay una nueva gran instalación de conservación, producto de su inventiva, que se está aplicando en varios países que se suman a la energía solar. La energía solar, como ustedes saben, es energía limpia. Ahora se puede conservar, se puede producir a precio más barato. Se está hablando de la posibilidad de una OPEP de la energía solar, que permita maximizar la eficiencia en su aplicación. Tiene enemigos desde ya las energías combustibles sólidas, que producen las energías sucias y que lucran al máximo con ellas, etcétera. Esta apuesta a la energía solar es una apuesta donde el Israel tecnológico y científico ha puesto mucho y opera entre sus instrumentos centrales con las startups. Las startups son futuro para el género humano y futuro para Israel, y de la mano con el desarrollo científico y tecnológico de este polo que Israel creó en la historia con tanta fuerza. Se podrá marchar hacia un mundo mejor. Finalmente, Israel tiene el arma más formidable de todas para manejar su inmenso parque de startups. La ética insiste en todos sus desarrollos, en poner reglas éticas en el manejo y la aplicación de la ciencia y la tecnología. Hay futuro, hay esperanza. Llegamos al final. Esto fue Clicksper en tiempos de post pandemia.